El año es 2008, Industrias Howard es la empresa de tecnología y defensa más grande del mundo. Su fundador, Howard Stark, es un veterano de la Guerra Fría que se endureció durante los tiempos difíciles. Su antiguo compañero y segundo al mando, Happy Hogan, era el padre de sus hijos cuando este no estaba, pero que lamentablemente este falleció. Es padre soltero de 2 hijos, la mayor, Morgan Stark, se esfuerza por ser una réplica de su padre, lo sigue a sus reuniones, a sus cenas, a cualquier sitio con tal de ser igual a la figura que admira. El menor, en cambio, es alguien inmaduro, fiestero, y que le cuesta tomarse las cosas en serio. Ese es Tony Stark, desde siempre se comporta así, pero ahora se la pasa de fiesta en fiesta, tras descubrir que tiene un tumor en una zona difícil de acceder del cerebro, dejándolo sin mucho tiempo de vida, pero, algo que Howard no sabe de Tony es su gran inteligencia, siendo desde niño capaz de crear planos de proyectos súper avanzados. Esto sería aprovechado por Morgan, quien se metería al cuarto de Tony y robaría unos planos de unas armaduras que Tony había creado. Cuando Tony se lo contó a Howard no le creyó, diciendo que solo quería algo de reconocimiento. Tony enfadado decide irse. Mientras Tony estaba en una fiesta en Turquía, es atacado por el grupo de los 10 anillos, que portaban las armaduras que él diseñó. Estos lo secuestran, y le hacen una cirugía de emergencia, poniéndole un marcapasos en el corazón que funcionaría como desfibrilador, eso debido a que Tony fue herido por una granada que explotó cerca de él. En la cueva donde lo dejan encerrado se hace amigo de su guardia, Jarvis, quien también fue el responsable de ponerle el reactor en el pecho. Juntos construyen la Mark I, logrando salir con vida. Debido a que Tony conocía los puntos débiles de las armaduras, Tony le agradece a Jarvis por su ayuda y le dice que va a llevarlo a Estados Unidos para que tenga una mejor vida, sin antes ir a liberar su pueblo, que estaba siendo sometido por los soldados de los 10 anillos. La noticia del Iron Man en Medio Oriente llega hasta oídos de Howard, quien no le hace ninguna gracia. En cambio Morgan, ella estaba siendo ahogada por inversionistas que querían una nueva versión de su armadura. Tony, al ser devuelto a Estados Unidos sin antes haber traído a Jarvis, rápido se pone a mejorar su armadura, creando la Mark II, pero mientras Jarvis compraba nuevas piezas, Tony estaba en su computadora investigando sobre los 10 anillos. Recibe un correo de Pepper Potts, la secretaria de su padre que él llevaba un tiempo intentando seducir. Debido a que diferencia con otras mujeres, Pepper no mostraba interés en Tony o por su fortuna. Pero de repente es atacado por su padre. Cuando Tony le pregunta por qué hace eso, Howard le cuenta la verdad. Él quería que muera en Turquía, que usaría su muerte para que el ejército compre sus armaduras sin importar el precio, y en secreto las vendería a los grupos terroristas, tal como lleva haciendo desde años. Tony le grita que Morgan lo va a odiar cuando se entere, pero Howard le dice que Morgan lo sabe todo, y que sabe perfectamente que ella robó sus planos, pero era necesario, tan necesario como el ataque que hará en la Tech Expo de esa noche. Planea ir con un grupo, también hacerle un poco de daño a Morgan, no matarla, solo unas cuantas heridas. Después piensa llegar con su armadura y detenerlos, un plan perfecto. Tony está tan choqueado que no se da cuenta que su padre le arrancó su reactor del pecho. Tony se derrumba. Howard, antes de irse, le cuenta cómo vio vídeos de su armadura acabando con los miembros de los 10 anillos, le gustó tanto que hizo el suyo, solo que no encontraba una fuente de energía lo suficientemente potente para usarla, pero se acordó del reactor que le pusieron a su hijo. Antes de cerrar la puerta le dice que ahora puede llamarlo Titanium Man. Tony empezaba a perder energías cuando de repente es sujetado por Pepper, quien lo recuesta en su silla. Le dice que lo siguió desde el edificio, debido a que ya sospechaba de Howard. Tony le dice que le ponga el nuevo reactor que fabricó. Tras hacerlo, Pepper le dice que vaya a detener a Howard, pero Tony le pregunta para qué, si total su padre tiene razón, solo se toma las cosas en serio cuando el afectado es él. Pepper le responde que no es así, que demostró preocuparse por los demás en el momento que liberó a todos esos pueblos, y el hecho de traer a Jarvis incluso sabiendo que fue uno de sus secuestradores, vio bondad en él, y Jarvis vio el verdadero potencial de Tony. Y le recuerda la frase de Albert Einstein, que los malos ganan cuando los buenos no hacen nada. Tony, tras escuchar eso y recordar a Happy, se arma de valor y decide que va a detener a su padre, sin antes darle unas mejoras a su armadura, pero antes se disculpa con Pepper por la forma en la que se comportó en el pasado, que ahora tras todo lo que vivió maduro. Pepper acepta, y le pregunta en qué partes de la armadura hay que mejorar. La noche llega, y cientos de personas están presenciando la Tech Expo, y justo cuando Morgan se sube al escenario para dar inicio llegan los soldados de los 10 anillos con las armaduras y empiezan a atacar al público. Pero tras recibir un rayo que derriba a uno ven como Tony llegó, y tiene su nueva Mark III.
Acaba con todos los soldados con gran facilidad, pero llega Howard montado en el titán y un man a atacarlo. Tony duda sobre atacar a su padre, pero recuerda cómo este no tiene problemas en matar inocentes con tal de tener más dinero, así que empieza la batalla final. En medio del intenso combate Morgan sale herida, siendo quemada de un lado del rostro, y rescatada por Jarvis que estaba presenciando todo. Tony empieza a ser superado por Howard, pero llega Pepper y lo distrae con un arma que estaba en el suelo. Tony aprovecha y empieza a atacar con todo su arsenal. La armadura de Howard empezaba a sobrecalentarse. Tony, al ver cómo su padre se rendía, decide detenerse. Ahí, Tony aprovecha para preguntarle algo que siempre quiso saber: ¿qué pasó con su madre? Howard solo contesta que el tiempo lo dirá, y el reactor de Howard explota. Tony se queda viendo el fuego intenso, pensando en las últimas palabras de su padre, pero cuando escucha las sirenas policiales huye del lugar. Han pasado 3 meses desde lo ocurrido. Morgan ahora es la nueva dueña de Industrias Howard, pero alguien reveló a la prensa todos los trapos sucios de Howard con grupos criminales, haciendo que muchos inversionistas dejen la compañía. Morgan se reúne con Tony y discute de lo ocurrido. Morgan le pregunta qué piensa hacer ahora. Tony responde que dejar la compañía que fundó su padre. Morgan le pregunta si está bromeando, pero él lo dice en serio. Al salir lo espera Jarvis con su auto, pero antes que Tony se suba llega Pepper con una caja con todas sus cosas y les pregunta si puede acompañarlos. Tony le pregunta si renuncio. Pepper orgullosa dice que sí. Tony, con una sonrisa en el rostro, le dice que deje sus cosas atrás. Al arrancar, Jarvis le pregunta a qué van a hacer. Tony solo responde que van a encontrar su propio camino. Así empiezan a conducir con el atardecer.